Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. Como siempre les comento, arranco desde la página web, solamente que para refrescarles dónde está toda la información que manejamos acá en NUR, siempre centralizada, y además para convidarles un poco de, digamos, de forma ordenada, mientras que voy hacia el top de la página. Ahí vamos. Canales amigos de habla hispana, otros de habla inglesa, videos introductorios para los que quieran convidar una información como para entrar en tema, y los de NUR para Todos. En esta oportunidad quiero continuar algo que habíamos iniciado hace un tiempo atrás, que tiene que ver con el video de el primer video de la ISS hablando con astronautas, y que justamente veníamos viendo un poquito cómo vienen con el tiempo. Estábamos refrescando algunas situaciones donde se podía notar los cables y al mismo tiempo, como les decía, donde por primera vez ocurrió, no solamente por primera vez, sino que al principio de todas estas transmisiones en vivo, comenzaban a excusarse diciendo de que no había cables. Aquí está, dice absolutamente acá no hay cables añadidos. Ustedes ven el color de la cara, el recorte paupérrimo de esta persona con respecto al layer que está en el fondo. Yo no sé si ustedes pueden detectarlo, que estas dos personas están en dos capas separadas del fondo. No strings attached to mic, sin cables que lo estén sosteniendo, y hacíamos un pequeño análisis de cómo se podía notar todo el chroma key, toda esa cuestión digital. Claro, esto era un video del año 2006, estamos hablando hace mucho tiempo atrás, y después lo combinábamos con algunas situaciones modernas. A ver, un video, en mi parecer, muy ilustrativo del asunto, pero quedó en el tintero. Yo les decía y les comentaba acá en el final, quedó en el tintero tal vez la parte más, mientras que vemos un compilado de trucos, quedó en el tintero como, por lo menos para mí, hasta la fecha, el más notorio de todos, y en donde realmente se puede ver la ridiculez y la falsedad de toda esta ISS, y donde se puede hacer una clara extrapolación al resto de los métodos y videos en donde los astronautas aparecen de manera muy ridícula, poco profesional, muy estilo hollywoodense, muy de show de mass media, muy de reality show, haciendo lo que mejor saben hacer. No son las vueltas carneros, sino que son cagadas, básicamente. Entonces, quería pasar a analizarles, obviamente recordándoles un poco de qué venía la mano, y volviendo incluso al tema de lo que yo les recomendaría ver, si no la han visto aún, para profundizar sobre todas estas técnicas de falsear esta situación de... ellos le llaman microgravedad. Obviamente la alegan a una caída libre constante, otros le dicen cero gravedad, etcétera, etcétera. Lindas burbujas, y aparte esta puntualmente que están viendo ahora en pantalla, se ve el tanque de un buzo, directamente un tanque de buzo en una caminata espacial. O sea, pero bueno, hay gente que es como muy dura de que las cosas le entren, así que vamos a seguir reforzándoselas. Les decía, les aconsejo que vean obviamente el primer video de la ISS hablando con astronautas desde la sala de control. La NASA, una falsedad total, imprescindible para ver una gran compilación de varios de los métodos utilizados a lo largo de estos 60 años que la NASA cumple como tal, como institución llamada de esa manera. Y también de material extranjero, no menos importante, con subtítulos y todo. Los rusos exponen el fraude del hombre en la luna. También pueden venir de manera directa a la página de NUR
y cliquear en la categoría, por ejemplo, en la etiqueta, perdón, efectos visuales. Por eso subo toda la web, porque de esta manera ustedes haciendo un clic en un solo botón les va a filtrar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con trucos, bien, de efectos visuales. Entonces acá también pueden encontrarse con una amplia variedad, digamos, con algunos detalles más precisos, extras a los que yo les recomiendo en la web, que son los más puntuales. A través de esta búsqueda acá pueden encontrar este también, como me voy a olvidar, uno chiquitito pero directo al grano. Este también, claramente. Bueno, por eso les digo, los invito siempre a complementar de esta manera, donde puedan ver a través de distinto material subido el tema de lo relacionado, en este caso, a los efectos visuales. Vamos a pasar entonces directamente ya al video en cuestión y a esta perlita que es fantástica. Ahí vamos. Bien, video en cuestión. Primero recordarles algo. Toda esta gente que son muy abiertos, muy de declarar sus opiniones. Vemos en el Facebook oficial de Thomas Pasquet, uno de los que se le pregunta cómo combatir estas teorías de la conspiración donde la gente cree que están sostenidas por cables, y él responde como que es algo muy complejo, porque es como decir, yo no podría hacer esto en otro lugar que no sea en el espacio, cuando se ve cómo se le inclina el cuello hacia abajo buscando la orientación. Thomas Pasquet habla de su parche seleccionado en la misión en el año 2009, y justamente llama a los engañadores, o el engaño de Shenanigans, de Shenanigans. Interesante, porque además cuando se le pregunta siempre habla de 6 miembros, 6 estrellas. Lo dejo ahí, muchachos, ¿quieren que lo deje ahí? Y habla de que el motivo y la selección de todo esto fue por pipi. El resto es un secreto. I like to tell people, because it's true, that there is a secret to being an astronaut. Being an astronaut. Being an astronaut. And the secret is that nobody just gets to be an astronaut. Qué cómicos que son estos tipos. Mientras tanto se llevan nuestro dinero y nuestro espíritu, ¿no? Acá los dejo como un recordatorio la cantidad de veces que han tenido que justificarse que están ahí en el espacio.
the astronaut trick or something for us? Yeah. So, yeah. There's absolutely no strings attached to Mike, as far as I know. You can't even have to warn the kids, don't try this at home, because there's no way they could try that at home. We're about out of time here. We got just about 30 seconds left of KU. We really appreciate you spending time with us cutting into your pre-sleep time. So in the last couple seconds, though, you've done a great job of describing things. We obviously have people in space. The space program is by no means over. Can you just finish us up with some more astronaut tricks that prove again that you are actually in space? This is not a farce. Have you lost some weight? You see, look at that. Thanks, Mike. Thanks, Ron. Ron, we'll see you soon, buddy. Bien. Ahí veíamos la cantidad de justificaciones, pero llegamos al gran momento. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo yo les decía, recuerden este sonido en esta vuelta carnero de Team Peak? ¿Se acuerdan? Se los recuerdo ahora rápidamente. Empieza a dar la vueltita y ¡pac! Y aparte se escucha el ruido claramente, y quiero que presten atención porque yo voy a usar este pequeño fragmento para combinarlo con otro y que vean de una vez por todas que están utilizando el sistema Argos. ¿Sí? ¿Se escucha el ruido? Y se para como en la casa. Practice makes perfect. Give me another week. Bien, ese clac, clac. Bien, acá es donde viene para mí una de las mejores cagadas de la NASA, ¿no? Esto es un video viejo en el cual están acá los 5 astronautas y el conductor se le da por la idea de pedirle, ¿pueden hacer un salto de verano en grupo? Es una vuelta carnero de verano, es esta especie de somersault, le dicen ellos. Group somersault. Can you do one for me? Pueden hacer uno como para mí. Se quedan ahí. No, este es como que diría, ¿por qué me pedís esto? Pero bueno, ya estaba todo previamente de manera seguramente unánime acordado. Entonces comienzan a desplazar la escena. Esta es una escena para analizar desde muchos puntos de vista. Lo primero que hacen es ir despejando la escena. Entonces, este sale con el método David Copperfield. David Copperfield. Hacia arriba. Directo. Ni bien escucha la propuesta. Se adelanta a todos. Sí, no hay ningún problema. Esta parte yo la acelero porque es lenta, no tiene mucho sentido. Apagan el micrófono, justamente siempre tienen el switch del micrófono para que no se escuche el sonido en torno, pero a veces se le escapa. Entonces comienzan la ridiculez. Claro, y acá ya pueden empezar a ver que hay muchos choques, hay como un quilombo muy grande entre los astronautas y parecen comenzar a quedar atascados en alguno de los miembros. Este tipo no tiene ningún motivo por el cual mantener la mano pegada a su cuerpo durante todo el viaje.
sonido y acá se va a ver, no solamente se va a ver, o sea, primero van a escuchar el servomotor que se aplica, típico de un sistema estilo Argos, y van a ver el comportamiento en la ropa de Scott Kelly, que es el que está trabado, que es irrefutable por cualquier persona mayor a 2 años de edad con la mitad de neuronas promedio y siendo ciega se da cuenta. El que niega esto, desde mi punto de vista, es que no es que está negando esto, está negando toda una situación, toda una realidad, un conjunto, y se está volviendo dogmático. ¿Vieron? Yeah, Miles, and I'll send you one of these bracelets. I would like one. Y se rasca, y se rasca, To all of y you se very much. toca. Appreciate your time. I know you got a busy mission ahead. You got the spacewalk ahead. And thanks to all of you. And thanks to all of you. Mi pregunta es, ¿cómo seguimos después de esto? O sea, sinceramente. Ahora, ya que lo vieron, presten la atención de manera corrida, escuchando los sonidos de los motores, de las roldanas. Presten la atención a toda la escena, y después me gustaría cerrar con un par de comparativos de lo que es el engaño por el hijo del Sol, por el hijo de Zeus, por Argos. Group somersault. Can you do one for me? Yeah, no problem. I think we can do that, right? That's certainly not as graceful as it could have been. That's why we usually hesitate to do those, but Well, it's certainly fun to do. I gotta say, at least you're having some fun up there. You're not going to the Olympics with that. Keep the day jobs, guys, or night jobs on this mission. Yeah, Miles, and I'll send you one of these bracelets. I would like one. Thank you to all of you very much. Appreciate your time. I know you got a busy mission ahead. You got the spacewalk ahead. And thanks to all of you. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Es todo lo que puedo decir. El sistema Argos básicamente es conocido también como 0G. Obviamente NASA alega que Argos, nombre del hijo de Zeus, en realidad refiere a Active Response Gravity Offload System. ¿Bien? Entonces, acá lo que vamos a ver es estos, obviamente NASA Johnson Space Center, y tiene como esta doble funcionalidad: simular entrenamiento en condiciones de gravedad, digamos, no terrestres, pero también supuestamente sirve para rehabilitar. Y acá ven el sistema de motor, siempre se desplaza en un eje o en dos ejes cartesianos, porque acá lo están haciendo solamente en un solo eje, pero puede ir también transversalmente. Y el tercer eje, el que sería arriba y abajo, lo da el propio sistema. ¿Ven? Y estos son los motores que se escuchan, y estos son también esas tironeadas de cables que se pueden ver en muchos videos que ahora vamos a pasar a analizar. Pero déjenme mostrarles primero de manera rápida. Esto es oficial, pertenece a la NASA. Acá lo ven con esta estructura que no es necesaria, obvio. ¿Sí? Acá está haciendo el famoso push-up, que más adelante vamos a ver cómo a los astronautas le hacen hacer el push-up, y ahí van a poder corroborar. El push-up son flexiones de brazo, que todo eso no es necesario estar sujeto de este tipo de estructura, sino que con cables se hace perfectamente.
Se utiliza para rehabilitación, para la gente que no tiene todavía fuerza en las piernas. Entonces, en lugar de ir a piletas y hacer rehabilitación en el agua, lo pueden hacer acá directamente en tierra, en condiciones normales. Y acá está lo que ustedes vieron, que siempre se aprieta el botón. No porque sea específicamente este botón, pero este es el sistema que está detrás de cámara, que es el que utilizan en la ISS y en otras situaciones también de película, en el que ven, acá tienen todo el panel de control, el tema también de imponer un límite de cuánto uno quiere subir, bajar, o el rango de movimiento, y varias cosas más. Active Response Gravity of Flow System, ARGOS. Y acá, tac, lo apaga, lo prende, ¿sí? Y el logo oficial de NASA. Ese es el sistema ARGOS. Oficial, lo quería mostrar porque es oficial y después para que la gente no tenga dudas. Después, por ejemplo, esto es un video que se conoce como, ven ahí en pantalla, First Lunar Gravity Test. Acá ven que hay rocas por detrás y esto es como queriendo simular la gravedad lunar, ¿sí? Que en realidad sería un sexto y tendría que saltar bastante más alto, como lo hicieron en la década de los 60. Lo que pasa que en la década de los 60 después lo ajustaron, porque se les complicaba hacer los saltos que debería supuestamente hacer. Ven como ahí el eje, ven como se mueve en un eje, pero todo el sistema se mueve en el otro eje. Y hacia arriba y hacia abajo lo hace el propio cableado. Por eso siempre en la ISS, cuando están en vivo, nunca se enfoca el techo. Nunca se enfoca el techo. Estos son todos los motores que utiliza. Porque el techo es la cuarta pared también. Mucha gente se confunde la cuarta pared como solamente desde donde está apoyado la cámara enfocando hacia adelante. Pero el techo, que es a donde está todas las parrillas de luces en la mayoría de los sets de Hollywood, también es eso. Ahora, hay otras empresas, como es Zero G, que usan un sistema similar, más rudimentario, instalado en hospitales, ¿sí? El Zero G, en donde el propósito es el mismo, pero claro, no tienen, o sea, en estos sistemas no tienen que ocultar nada. Entonces, como no tienen que ocultar nada, uno puede ver realmente todo el enganche que tiene. Están buscando algo propicio, fácil y rápido de poder cargar una persona y asistirla. No es que están buscando engañar a nadie. Entonces acá ustedes simplemente van a ver todo el mecanismo. Les puedo mostrar incluso algún otro ejemplo de lo que es, ¿no? Este es el motor que vende la empresa que fabrica el Zero G. Están por la versión 2, es la empresa Artec. Acá pueden ver otro ejemplo, ¿sí? Con un cable central al centro de masa de la persona, en la pelvis, en la cintura. Pero ven que es un sistema muy similar. Ahora, esto también se usa, por ejemplo, en la película rusa. Acá se puede ver el mismo sistema, déjenme adelantarlo, ¿sí? Pero ya con cablecitos chiquititos, al estilo lo de David Copperfield, que ahora se los voy a mostrar, ¿sí? Acá está la parte de entrenamiento. Y después lo que se hace es, cada vez más chiquitito, cada vez con menos ropa, se va ajustando y después se hace la trucada. Y acá se replica el set y la magia está en que partes del techo están abiertos. Entonces la persona se mueve, va, viene. Y recuerden que la NASA tiene mucha diferencia entre lo que es postproducido y lo que es en vivo. En vivo prácticamente los astronautas son de cartón, están frontales a la cámara y no mucho más que eso. Ven acá cómo se abre y esto después se cierra digitalmente y es algo muy sencillo. Después la sensación es la misma que se ve en la ISS. Básicamente, no lo digo por el impacto de meteoritos, porque a ellos solamente le hacen un agujerito chiquitito, que después están 3 semanas viviendo de novelas de si lo hicieron acá en tierra, si lo fabricaron mal, si un empleado no quiso avisar esto de lo otro. Y bueno, acá podemos ver lo que sería una caminata lunar.
una caminata espacial. Sí, esto es un poco, incluso fíjense en estos modelos, en estas empresas que generan ingravidez para espectáculos en vivo o para series postproducidas. Siempre en el espacio con fondo azul, ni ves el cable directamente, o sea, ni lo ves. O con fondo verde, es lo mismo. Después podemos ver el famoso push-up, que van a ver más adelante un poquito más elaborado, pero ven que hace lo mismo que el astronauta y no hace falta tener todo ese plástico que te muestra la NASA. Obviamente para Peter Pan, ya sabemos la simbología del dios pagano Pan, ¿sí? Acá vemos nuevamente la de los push-ups, que la NASA les gusta, sin manos, recuerden esa imagen. Incluso van a ver acá una chica ahí, acá ven, miren, hasta los pelos son, y esto que está en un teatro, son del estilo, miren cómo con spray se logra esa sensación de flotabilidad del cabello. Vamos de vuelta, ven, muy cortito el video. A lo que voy con esto es simplemente a mostrarles que no hay nada raro. No hay nada raro, es muy sencillo de hacer, ¿no? Esto es de un mago. Como vemos en este caso, y el astronauta poniendo cara de qué carajo está sucediendo, que no llego a bajar la tapa que se abrió y esto se está viendo. O acá cuando quieren dar la vuelta y se quedan como trabados y después tienen que darla. Después podemos ver acá la que ya conocemos,
del famoso Team Peak, en donde se le aflojan los cables. Todo eso es Argos. Por eso yo siempre hablo de Argos. Acá el astronauta Scott Kelly viniendo hacia adelante, una vez que inició la vuelta carnero, hacia atrás, termina más adelante de la cámara que donde la empezó, y se ve ahí cómo tiene que retroceder caminando hacia atrás y vuelve a dar otra. En fin, y ahí queda un poquito más hacia atrás. Acá cómo se eleva hacia arriba en el video que acabamos de analizar para salir rápido de escena y no terminar en enredarse. Acá cómo avanzan hacia adelante si quieren. Esto es Argos. Y acá empezamos a ver, y a mí me gustaría ya entrar en una muestra de ejemplo. Miren las medias de este tipo. Me gustaría entrar en una especie de análisis general de ese botón que se aprieta, que vemos cómo interactúa cuando lo tocan con la ropa y demás, y la importancia que tiene, porque ya en este video, fíjense, ese movimiento de la mano que vimos anteriormente, acá fíjense esta persona cómo tiene que mover el brazo, ¿ven? Tienen que dar esa vuelta, lo van a ver más adelante en otro ejemplo, pero además está mirando algo y está yendo a tocar algo directamente, justo en el momento que esta persona está dando la vuelta a carnero. Va a tocar algo, ahí lo toca, esta también señala, igual que señaló en el video que analizamos. Tocan y ahí es cuando se produce la incomodidad y el tema del cable. Además que no solamente eso, sino que también, fíjense que cuando ya arrancan con el salto, esta persona con la mano va como ahí, ¿ven? ¿Vieron que toca? ¿Ven que busca? Y tac, ahí aprieta. Después va, mueve la mano, aprieta ahí, la chica señala, y después vuelve otra vez, siempre con la manito ahí agarrando algo por atrás. Y después se produce lo que ya mucha gente conoce de esta escena y algunos quieren hacernos creer que es el dedo chico que se enganchó en el pantalón. Esos sacudones, esta es muy buena. Acá vemos también, obviamente, en el 69, incluso hablando, diciendo cables. We're up in this area. There you go. Watch that cable. Cable. Oh. Cable. Watch the cable. Cable number one. You know, they're all fixed, Lee. They'll break the whole world before they'll break the cable this time. We're up in this area. There you go. Watch that cable. Cable. Oh. Cable. Watch that cable. Cable. Oh. Cable. Watch that cable. Cable. Oh. Cable. Watch that cable.
la NASA, les decía, hay un caso muy bueno. En este, acá, ¿no? Acá, esta es la parte en donde se empieza a elevar, se viene hacia adelante. Acá se puede ver incluso el chroma key de la mano, muy mal hecho todo, el spill suppressor, el borde, todo. Este empieza a chequear y este está buscando algo, pero claramente está buscando algo. Fíjense, ahí va con la mano ya. Está buscando algo, no, miren. Algo tocó, algo movió. Y este que lo vio al compañero, lo mira y le hace algún gesto, le dice algo. Y este automáticamente va a sacar del bolsillo una pelota de béisbol, mientras que esta chica va cayendo sin control, teniendo que esquivar cableado. Y entonces acá sale el elemento de distracción, ¿sí? Mientras que esta está toda enredada, lo tienen que ver en dos partes. Primero, ¿por qué sacan una pelota de béisbol y se pone a hacer eso en medio de... Basándonos en esto, hay uno más nuevo, justamente, y que es muy interesante porque este tiene, déjenme cargarlo también en el After Effects, porque tiene algo interesante. Fíjense esto. Acá nosotros tenemos la posibilidad de ver lo que luego va a ser el astronauta, ¿sí? Entonces acá lo que sucede es que mientras que están haciendo el audio checking, déjenme que lo escuchen, fíjense. Station Houston, are you ready for the event? Ahí el típico Station Houston, are you ready for the event? Y fíjense lo que va a suceder primero. Miren, ¿vieron algo extraño el astronauta ese? Lo que le sucede en la cintura, That's affirmative, Houston, ready for the event. Sí, afirmativo, estamos listos para el evento. Ahora, ¿qué sucede? Lo que me llama la atención es este detalle. Miren esto. Acá está esta persona que cuando le están preguntando si está listo para el evento, esta persona está con los dos brazos hacia arriba acá en la cámara. Entonces cuando le preguntan si está listo para el evento, esa persona se acerca, levanta siempre con el brazo derecho arriba, pareciera como que toca algo, y una vez que lo toca comienza a ir hacia atrás. Cuando va hacia atrás es cuando pasan al video. Acá se puede ver el chroma key muy mal recortado, asquerosamente recortado, muy mal, pero muy mal recortado.
Y ahí se puede ver el jaleo de la cintura, ¿ven? Como de un frame al otro, ¡pac! ¿Por qué? Miren, porque tocó el botón que resetea y pone en punto cero el sistema. No solo eso, sino que además, ahora, yo se los voy a acelerar, durante todo el evento este que dura como 15 minutos, el tipo periódicamente vuelve hacia adelante y siempre con el brazo derecho van a ver que toca algo fuera de pantalla, constantemente, va y viene constantemente. Ahora se los dejo para que lo vean. También podemos ver en la versión Sports, no sé si lo tienen visto, en la versión Sports es muy buena, ¿eh? Acá pueden ver la típica. Hi Wendy. Hi Wendy, hola Wendy. Hi Skyler. Can you do a one finger push up? Can you show us? O sea, ya dice, podés hacer un push-up, una flexión de brazo con un dedo. Obviamente al nene jamás se le hubiese ocurrido eso. Ahí ya está claro el sistema de cómo se arman las preguntas. Es más, hubo una vez que se equivocó y dio una respuesta a una pregunta que no era, que venía después. Y ese es el nivel de ridiculez. Entonces acá le dice, mira qué fuerte. All right, Scott, we'll go ahead and show you what we can do up here, and I'll have Astronaut Joe tell you what I'm doing. Dice, acá te voy a contar el Astronaut Joe qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, claro, los nenes ven, ¿no? Ahí todo cómo quedan. Bueno, ¿no? Entonces, So he's doing the regular two-handed push-ups like you guys would do down there. ahí está haciendo el regular. Oh, he's getting strong. Oh, He can do one arm. está Can you tomando do one fuerza. Pueden hacer ustedes con un brazo. One finger, I see it. Hoy con un dedo yo lo veo. No hand, so yes, to answer your question, yes you can. It is fun to be up here. Sí, claro, es muy divertido. Entonces los nenes piensan que eso es lo único. Ahí tienen que dar esas vueltas cómicas, ¿no? Y ahí todo ese sistema y todo ese quilombo y van quedando ahí. Claro, ahora cuando uno lo compara con Argos en publicidad, podemos ver que no tiene nada de especial en absoluto. Más cuando son cosas que en su mayoría están postproducidas o prearregladas. Esto es un poco la truchada generalizada de la NASA, básicamente. Y recuerden, por eso les aconsejaba en un principio los videos anteriores, que todo esto es un sistema mixto, no es uno solo, no es solamente el tema de cables o el tema de abajo del agua o el tema de aviones de caída libres o el tema de composición digital con pantalla verde. No, es todo eso junto. Solamente depende qué es lo que tienen que falsear y para qué momento lo tienen que falsear y se va combinando. Y justamente lo que más tal vez hay que tener en cuenta es que a medida que vaya creciendo y aumentando la capacidad tecnológica, cada vez va a ser más difícil para la persona común y corriente determinar qué es falso y qué es verdadero. También acá, como les decía, se puede ver como el que hacía los push-ups se traba y se le queda un brazo, como en las viejas épocas cuando aparece la ridícula de tener que hacer, ahí empiezan a quedarse los bracitos ahí metidito, se acomoda, le queda un brazo medio extraño, tiene que hacer una vuelta, fíjense, no es la primera vez, ¿sí? Todos unos movimientos muy
pocos naturales. A estos 3 papanatas le ha sucedido un par de cosas. Al que está a la derecha de la pantalla ahora, este que está acá, en una vuelta carnero se le queda trabada la pierna. Déjenme que se los muestro. ¿Sí? Ahí está terminando de dar la vuelta. Y ahí este pie, fíjense, y además con la mano, fíjense el dedo gordo, el pulgar, se queda trabado. Ven cómo le rebota la pierna. Y claro, como esto es en vivo, siempre miran a la cámara tratando de ver qué pasó, a ver si le están recibiendo, ¿no es cierto?, alguna situación de aviso o algo por el estilo. Oh, acá está en tiempo real, fíjense. Da la vuelta, el otro también se sacude para arriba. Tac, ahí se traba y se acomoda. Una arpa. Realmente, ¿no? Esto es un poco lo que les contaba de cómo se remueven los cables digitalmente. ¿Sí? Se toma parte de la imagen, lo hace la computadora a través de un algoritmo. Y lo que hace es tomar cuadros posteriores, cuadros siguientes, y va quitando lo que uno quiere que quite, básicamente. No tiene, ¿ven?, nada, no tiene nada raro. Es un proceso digital bastante sencillo. Golpe, pareciera como que ¿qué pasó ahí? ¿Pero quién la tiró? Y ¡zuc! Qué ridículo, por favor. Más o menos creo que ya les queda claro el concepto de Argos, el concepto de cableado que utiliza la NASA para cuando no hace cosas postproducidas. Vamos a comparar estos dos grandes sonidos, estos dos grandes errores, producto de la mecánica de tratar de engañar a la humanidad, y comparemos a Scott Kelly y a Tim Peake y veamos las reacciones y los sonidos y cerramos el video.
That was great. Practice makes perfect. Give me another week. Bueno, gente, espero que les haya quedado claro esto. Creo que fue bastante ilustrativo. Saben que me gusta dar muchos ejemplos. Se podría haber reducido el video y haber mostrado uno o dos. Eso se lo dejo a otros canales que tal vez tienen mayor poder de resumen. Mi idea siempre acá es brindar una fuente de información en donde después se puedan nutrir otros canales que tienen más facilidad para hacer videos cortos. Creo que valió la pena de todas maneras el tiempo empleado en este video. Me estoy yendo a la conferencia internacional de tierra plana en Denver en estos días, así que nos vemos a la vuelta con las novedades de lo que fue la segunda conferencia en los Estados Unidos. Tal vez aparezca alguno de la NASA, espero no colgado por cable, ¿no? Pero bueno, si aparece lo charlaremos. Saludos gigante y nos vemos en el próximo video.